talento mexicano en Enfoque Noticias. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce y ricomincia el canto. Hola amigos de Enfoque Noticias, voy a contarles la historia de mi vida. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dinte bene, che scioglie il sangue dinte bene. Una gran responsabilidad, es una belleza poder cantar para el público, poder hacer música, poder compartir lo que realmente nos gusta hacer, porque como decimos mis compañeros, muchos compañeros y yo decimos que en realidad nosotros no trabajamos, en realidad nosotros nos divertimos porque amamos hacer música, sin este cliché de decir, mi amor, o sea, sí hay un amor por la música, pero también el amor significa esa disciplina que le vamos a entregar al público, esa responsabilidad, y cantar para el público, aparte de ser una gran responsabilidad, es un placer. Bueno, yo nazco en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1987. Prácticamente desde muy niño soy muy afecto a la música porque mis padres eran gustosos de diferentes géneros musicales. Mi mamá escuchaba rock de los 60s, 70s, ¿no? Mi papá escuchaba un poco de la música que escuchaba mi mamá, pero mi papá era más de boleros, como mi abuela materna. Y escuchaban tríos como Los Tres Reyes, como Los Diamantes, como todas estas agrupaciones surgieron en los años 40, y de ahí yo soy un verdadero afecto a la música. A mí de niño me ponían a Cri-Cri, imagínate. Entonces, maravilloso. ¿no? Yo realmente conocí la música que yo considero, es una percepción muy personal, pero que yo considero la buena música para niños, porque después conocí a Cepillín y era otro género. Claro, ¿no? claro. Era otro género, no desdeñable, pero al fin y al cabo otro género. Cri-Cri siempre representará a la música para niños desde el punto de vista académico y sinfónico. Yo me dormía en las noches con mis Walkman, escuchando Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan fuerte, tenía amargo el corazón. Entonces, yo escuchaba esa música y me fascinaba. Y bueno, tuve la oportunidad y tuve ocasión de conocer otros géneros musicales, ¿no? Tipo cumbia, tipo banda. Eso me ayudó a discernir, a conocer y a adentrarme ya en la música clásica después de haber vagado por diferentes cosas, ¿no? Yo te puedo decir, yo conocí a Bronco. Buenísimo. ¿No? O sea, yo escuché a Bronco, yo escuché a Queen, y si bien fueron gustos temporales, eso me ayuda a diferencia de a lo mejor otras personas que solo se casan con la música clásica porque crecieron con ello y no conocían otras cosas, me ayuda a decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta, es decir, fui de Bronco, luego pasé por Queen, después pasé por José José muchos años, ¿no? Por su parte balada, por su parte bolero, y finalmente cuando escucho a Luciano Pavarotti me centro en la música académica, que es a los 13 años, ¿no? Entonces, en mi casa siempre hubo música. Mi papá canta y toca la guitarra. Ellos se conocieron por la danza, mis papás, ¿no? Porque bailaban música regional mexicana. Mi abuelita le encantaba el danzón y entonces de repente la veías, ¿no? Y ponía el radio y de repente estábamos ya preparándonos para ir a la escuela o cualquier cosa. Y veías a mi abuelita bailando danzón, porque además ponía las estaciones donde ponían danzones, ¿no? Entonces de repente estábamos desayunando y me agarraba, a ver, vamos a bailar, no sé cuánto. Entonces el arte de la música fue algo que siempre nos acompañó en la familia. Y uno de mis tíos canta ranchero. Entonces la música fue siempre una parte importante para mí, porque además mis papás de niño me buscaban juguetes que tuvieran que ver con sonido. Claro. ¿No? Es decir, Alan, que naciste ciego. Sí.
Eso es. Hazme tú el favor. Ay, 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 pero la verdad es que la sensibilidad y esta posibilidad de encontrarte con muchísimas personas no ha sido un límite, la falta de visión. No, porque finalmente para lo que la profesión que decidí escoger no necesitas mucho la vista. Vamos, en la ópera es necesaria para el intercambio que tienes de manera teatral. Claro. Pero desde el punto de vista musical, pues realmente no necesitas la música porque hay maneras de suplir la lectura de partituras. Hoy por hoy, pues existe la lectoescritura en braille, para musicografía también, entonces no hubo problema para que yo aprendiera a escribir y a leer música en braille. Aparte, si no tienes una partitura tan a la mano, puedo decirte que tengo gente que me apoya y que me ayuda para leer las partituras, ¿no? Mi maestro de música, que siempre me ha apoyado, mi maestro de música y canto, que ha sido mi maestro Leonardo, porque mi primer maestro de música fue mi tío Rodolfo González, ¿no? Él fue mi primer maestro de música. Él siempre se ha dedicado a dar clases en escuelas a primarias y secundarias. Ya. Entonces tenía un método para empezar a enseñar las notas, primero a reconocerlas en el teclado o en la flauta. Yo me empecé a acostumbrar a esas sonoridades. Tenemos una anécdota porque él, pues a quienes empezábamos a aprender con él, nos invitaba a los coros, ya sea con su escuela o a las parroquias, ¿no? Donde él, en la parroquia donde él toca y donde muchos años yo toqué con él. Un día organiza un concierto y empezó a poner la novena de Beethoven como himno a la alegría, que es esta versión de Walt Disney. Sí. Y entonces de repente viene el movimiento más rápido. Yo, chico, no podía tener esta habilidad con el pandero de mover las manos así rápido. Entonces cuando llega el movimiento más rápido de la novena, pues va todo el conjunto pam, 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 para pam, 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 pam. Y yo, tan, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tarara. Y entonces él dice, vas descuadrado, Alberto, porque yo me llamo Alberto Alan, ¿no? Vas descuadrado, Alberto, ya no sé qué. Y el niño tan sensible se sintió y se salió del coro. No. Y luego, Me eché, a ver, 6 años fuera de circulación con él. no me digas, ¿te enojaste tanto? Sí. Ah, eres Sí. enojón. Sí, o sea, pero en ese momento la sensibilidad, como que yo dije, bueno, ¿y este señor como por qué ¿Por me qué grita? se cree? ¿O qué se cree, no? Hoy, o sea, yo creo que el carácter se te va forjando. Yo lo he visto dar clases y es lo mismo que he hecho, nada más que la sensibilidad que se tiene de niño, pues es muy distinta a cómo te vas forjando o a la templanza que vas adquiriendo ya en la adultez, ¿no? Entonces, 6 años duré fuera de circulación con él y un día le digo, ¿me invitas a tocar una misa contigo? Ahí los domingos a la parroquia. Y me dice, sí, claro. Y entonces me empezó a enseñar, él fue el que me empezó a enseñar las escalas en el teclado. Okay. Me empezó a enseñar cómo eran las escalas con sus alteraciones y demás. Y luego ya, en 2001, entró con mi maestro Leo, ya con un conocimiento del piano, pero no con un conocimiento del piano a nivel sinfónico, ¿no? Solo conocía... O sea, ¿tocas el piano, Alan? Sí. Wow. Sí. ¿Y luego? Sí, me gustó mucho el piano desde que lo conocí, entonces con mi tío empiezo a conocer el piano por medio de escalas, con el maestro Leonardo empiezo a conocer un poco de obra académica o sinfónica ya a través de la partitura, pero el maestro Leo realmente me prepara a mí para entrar a la carrera de canto en la Escuela Nacional de Música. Entonces yo entro con él, con el maestro Leo, y además entro en una época donde la voz empezaba a cambiar, ¿no? Entonces era divertidísimo porque... ¿Salen los gallos? Exactamente, entonces de repente empiezo y entonces dijo el maestro, mira, en el mejor de los casos nos vamos a dejar de payasadas ahorita, no podemos trabajar así y vamos a esperar a que la voz madure. Aún así daba de repente conciertos, la voz me fue madurando bastante rápido, no tardé mucho porque yo empecé en diciembre del 2000 con Los Gallitos y ya en mayo del 2001 ya podía cantar un poco de repertorio de boleros como Contigo en la Distancia. Claro, fue adaptarse porque de niño pues yo en mi octava podía cantar las canciones como las cantaba José José, ¿no? Okay. Entonces de repente cambiarlas de tonalidad y así de, pero esa no es la tonalidad, eso no funciona. Entonces tenía yo que pues que adaptarme. Obviamente ya conforme van pasando los años, sobre todo ya a los 15 ya podía yo volver a agarrar ciertas tonalidades de las canciones que grababa José José, pero además ya no me hacía tanta ilusión cantarlas a los 15 años porque ya me empezaba a llamar mucho la atención Luciano Pavarotti, porque mientras estaba el cambio de voz y mientras estudio con mi maestro Leo, empiezo a escuchar las grabaciones de Luciano con Nessun Dorma o Sole Mio, La Donna Immobile,
Recóndita Armonía y todas estas áreas que él hizo muy afamadas por lo mediático que fue Luciano, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, ok, a los 14 años creo que lo que me gusta es esto, porque yo oía a Luciano que cantaba "Che bella cosa la giornata sole", y eso era fascinante para mí, la voz de Luciano, porque debo de contarte que me empezaron a enseñar primero a Bocelli. Mucha gente, al primero que me empezó a acercar fue a Bocelli. Claro, por la No, o sea, como que ¿no? la relación Bocelli, escúchalo, porque Bocelli está así, Bocelli no sé qué. Yo decía, ok, lo escucho, pero realmente Bocelli nunca fue en mi caso, o sea, mucha gente sé que le gusta, Sí. pero en mi caso nunca fue mi fascinación. Ni cuando me dedicaba a escuchar boleros, o que era yo muy afecto a los boleros y a las baladas. Y mucho menos cuando fui ya conociendo la ópera por las grabaciones de Luciano Pavarotti, ¿no? Porque además, pues, escuchar la voz de Luciano Pavarotti era así, ¡Wow! Es el cielo. ¡qué impresión! Exacto, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de conocerlo, Fis? Desafortunadamente no. Oh. Desafortunadamente no. Cuando se dio el concierto de los tres tenores en 2005 en Monterrey, Luciano ya empezaba a tener problemas de salud bastante frecuentes. De hecho, él empezó con su gira del adiós en ese año y avisan que en Dublín cancela. El concierto de los tres tenores fue el 4 de junio del 2005. Y de hecho un tío me preguntó, oye, ¿te gustaría que buscara yo la oportunidad de sentarte cerca de Luciano? Y le dije, pero por supuesto, ¿no? Si de eso pido mi limosna, ¿no? Entonces me acuerdo que se lo comento a mi mamá, y como íbamos justamente con mi tío Rodolfo, el que me empezó a enseñar, íbamos mi tío, mi tía Gaby, mi abuelita, mi prima Ángela y yo. Mi mamá dijo, no, ya compramos los boletos en el lugar y no vas a andar haciendo cambios, ¿no? Yo sé, ¿no? Okay. Entonces le digo a mi tío, desafortunadamente, pues que no. Y cuando íbamos, fue muy chistoso porque cuando íbamos camino a Monterrey en carretera, empieza mi prima Ángela, era muy chica, entonces tenía 5 años, y empieza a dar lata. Van a ver que no va a venir Pavarotti. No va a venir Pavarotti. No lo van a encontrar. No sé qué, o sea, empezó a dar lata. Y yo, no estés dando lata. No va a venir Pavarotti. Y empezó a dar lata. Llegamos a las 9:30 ese día, a donde nos habíamos hospedado, y nos dicen las personas con quien nos íbamos a hospedar, acaban de avisar que canceló Pavarotti su presentación aquí. No, esa niña, ¿qué le pasa? Por Dios. Entonces, bueno, pues ya Luciano era casi una situación que podía pasar, porque pues él ya empezaba. De hecho, en 2004, si vemos los registros, pues él en Costa Rica hablan de que ya le empezaba a fallar la voz cuando dio conciertos. Entonces era casi inevitable que Luciano cancelara. Entonces no se me hizo conocerlo. Uy, qué triste. La verdad sí, porque pues sí es una gente que a la fecha sigo escuchando, y es impresionante escucharlo. No obstante, tengo otros cantantes que me gustan mucho, pero pues Luciano fue... ¿no? Sí, claro. De hecho es una paradoja que 11 años después de eso, sí, concurso en Operalia, en 2016 concurso en Operalia con Plácido Domingo. Ey. Y pues el área que yo agarré es la que siempre cantaban ellos en los tres tenores, ¿no? En Nessun Dorma de Puccini. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces había muchos comentarios que si había o no rivalidad entre ellos. Entonces yo decía, híjole. Fue muy chistoso porque en las redes empezaban a decir, nos recuerda mucho a Pavarotti, no sé cuánto. Y yo dije, uy, a Plácido le ha de dar un gusto enorme. Entonces, pues así es como, regresando, así es como yo empiezo a dedicarme a la música. El maestro Leo es quien me prepara para entrar a la Escuela Nacional de Música. Por eso es que la lectura y escritura de musicografía braille, porque la idea era, ok, sí tendrás habilidad con el oído, tendrás facilidad para cantar. La memoria. Tendrás memoria, pero para la escuela necesitas estos requisitos, ¿no? Ándale. Entonces... No y eso, te creas exclusivo. Exactamente, ¿no? Y de hecho te voy a decir algo. O sea... Cuéntanos, es aquí en secreto nada más. Es aquí en secreto. Mis padres, cuando yo les dije que me quería dedicar a la música, esto fue en sexto de primaria, y yo les dije, bueno, ya estoy terminando la primaria, yo les cumplí y yo ya me voy a dedicar a cantar. Y los dos así de, híjole, mi rey, ¿cómo ves que no? ¿Cómo crees?
sí vas a hacer música, o sea, y me dijeron, no nos oponemos a que hagas música, pero vas a hacer tu secundaria, vas a hacer tu prepa y vas a hacer la música como una carrera escolarizada. Ándele, No. se crea diferente a los Sí, demás. sí, o sea, exacto, ¿no? O sea, y me sentaron así de tranquilito, nada de que se me va a descarrilar. Porque, pues claro, esa es una de las situaciones que hoy por hoy yo critico fuertemente, ¿no? Que uno, cuando crece escuchando a los cantantes de índole más ligera, de índole más comercial, ves a los cantantes que tienen talento. Un José José que en realidad, pese a haber crecido en una familia que tenía estudios musicales, que Sí. leían partituras, pues él decía en una entrevista, ¿no? Aquí se repartieron los roles, porque yo tenía el oído, yo podía cantar como mi papá y mi mamá, pero mi hermano fue el que leyó, el que aprendió a leer y escribir música. José pues sí creció con un talento, él se fue bajo el talento, pero una de las cosas que él decía, y que hoy por hoy se agradece, ¿no? Él decía, yo lamento no haber estudiado canto bien desde que yo empecé mi carrera, porque 30 años después yo realmente estoy aprendiendo a saber lo que son los resonadores, a saber cómo se tiene que respirar, a saber cómo se tiene que cantar sin lastimar la garganta. Wow. ¿Y terminó sin voz? Y eso ya es historia, ¿no? Exacto, Pero, pero no hablemos de él, exacto. estamos hablando de Alan Pingarrón, Entonces, que para nosotros es el personaje Gra- de este día. Gracias a todo ese tipo de conocimiento, porque yo vi sus películas, mis papás me dieron ese impulso, el maestro Leonardo, entonces gracias a todo ese impulso, pues yo, la verdad fue un camino, fue un gran acierto todo este proceso, ¿no? Porque dices, ok, sí está padre tener el talento, pero conjuntarlo con leer y escribir música está padrísimo, porque ya cuando llegas a los ensayos, pues ya sabes mucho más rápido de qué estamos hablando, ¿no? Ya estás como, a ver dónde llego. No, espérame, es que estoy perdido, maestro. ¿No? O sea, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues yo estudio la secundaria. Obviamente no conocíamos en ese entonces, mis papás y yo, que había una prepa que de Bellas Artes tenía con las materias de matrícula de tronco común de las preparatorias, pero aparte te dan La música. la música. Entonces, bueno, lo desconocíamos. Yo hice una prepa Normal. regular, pero a la par de la prepa empecé a estudiar mi propedéutico en la Escuela Nacional de Música en el año 2003. Entonces, pues prácticamente cuando yo entro a la universidad, entro de 18 años. Entro de 18 años, que mucha gente puede decir, oye, pero pues si todos los universitarios terminan la Entran prepa y entran igual. a los 18 años. Sí, nada más que hay un pequeño detalle. Mucha gente cuando entra al propedéutico en la Nacional, entran justamente después de haber pasado la prepa, a los 18 años. El propedéutico es como la preparatoria, vamos a decir, de la carrera ya de que vayas a escoger tú en la Escuela Nacional de Música, ya sea pianista, ya sea cantante, ya sea violinista, pero siempre tienes tus 3 años de propedéutico. Y de hecho fue una situación que tuvimos que aprender a sortear muy bien ahí, porque, pues claro, yo llego en la Nacional y lo primero que esperaban es, oiga, pero pues no tiene el documento de prepa, ¿no? O sea, me está dando el de secundaria. Sí, pero es que él va a hacer la prepa y el propio a la vez. Uy, entonces fue un poquito más largo, pero no quiere decir por eso que habías perdido la esperanza de que pronto serías un cantante. Eso era, digamos, el reto, la línea a seguir, lo que tenías pensado en mente. No de momento, porque yo de momento solo me imaginaba aprendiendo a tocar un teclado, sentándome ante un grupo con batería, guitarra, bajo y ya, sino que cuando escucho a Luciano Pavarotti y empiezo a aprender con el maestro Leo, entonces sí el objetivo se va puliendo, entonces sí ya cuando entro a la Escuela Nacional de Música, sí efectivamente, yo sabía que quería dedicarme a cantar y todavía no conocía realmente cómo era la ópera, yo fui conociendo la ópera en el propedéutico, entonces cuando escucho las óperas completas, la música, porque cuando yo escuchaba a Luciano, pues las grabaciones que escuchaba eran de las puras arias, ¿no? de los puros fragmentos sueltos, entonces cuando yo empecé a escuchar cómo es todo el complejo, dije, caray. Ok, el No. reto es mayor. Entonces dije, sí la libro. Entonces me empiezo a aprender primero de oídos los personajes que escuchaba, ¿no? El primer papel que escuché fue Alfredo Germont de Traviata, entonces me empezaba a aprender todo lo que Luciano cantaba porque eso sí, las óperas que yo compraba completas eran grabaciones donde el actor principal fuera Luciano Pavarotti. Entonces yo me aprendía todo lo que Luciano cantaba, que ya no nada más el área de miei volenti, sino todos los fragmentos o todos los diálogos con los demás personajes, ¿no? Con lo que alternaba con Giorgio o con Violetta o con cualquiera de estos. Y
La segunda fue Turandot, donde estaba Nessun Dorma, porque decían, Nessun Dorma, es que, a ver, hay que conocer la ópera completa. Muy interesante porque yo empecé a conocer al Puccini antes de morir y fui conociendo sus óperas hacia atrás. Yo no conocía a un Puccini como componía de joven hacia su muerte, sino al revés, ¿no? Okay. O sea, de su muerte hacia sus inicios. Que conozco primero Turandot, después voy conociendo Rondine, después conocí Tosca, después conocí Bohème, ¿no? Y al último conocí Manon Lescaut, que fue ya de sus óperas como profesional, ¿no? Que escribió en 1893. Entonces fue muy interesante cómo fui conociendo al Puccini, del Puccini viejo al Puccini más joven. Entonces, y eso fue a través de Luciano, a excepción de la Rondine, que él no grabó la ópera La Rondine en estudio ni la hizo en puesta escénica, ¿no? Pero así es como yo empiezo a ser un gustoso de la ópera como género, no de la ópera como, pues vamos a cantar las arias y las romanzas, no, de la ópera como género. Y pues ya en la Nacional de Música empiezas a tener clases de expresión corporal, de teatro musical, de ópera lírica, de ópera de cámara. Entonces cuando hay que enfrentarse a los papeles, digo, ya es otra cosa, ¿no? Porque ya no nada más es llegar y canta uno, una furti, no, sino ya es todo el elixir de amor como papel. Lei sempre lei mi parla il cuore, tale visione mi lascia. Una manera de expresar lo que yo sentía era a través de la música, pero siempre encontré en la música o en la música de otras épocas las palabras adecuadas para poder expresar verdaderamente los sentimientos, porque no obstante conocí a Cabá, conocí a Jeans, estaban los sentidos opuestos, o sea, todos estos grupos noventeros. Y digo, y fue un acierto porque yo los conocí pues por todos mis compañeros de la escuela y los primos, ¿no? Que les encantaba todas estas cosas. Fue muy interesante porque a los primos de una parte de la familia les encantaba todo el pop noventero y a otros les encantaban las cumbias que andaban de moda en ese entonces, ¿no? Entonces conoces de todo un poco. Pero no encontraba yo en esas canciones toda esta profundidad que había en un Manuel Alejandro, en un Pérez Botija, ¿no? Que no era lo mismo, por ejemplo, decir este grupo que se llama Los Socios del Ritmo, que decían tonto de aceptar que todo fue un martirio, no sé qué tantas cosas, a decir un vale la pena intentarlo, nos lo grita el corazón, ¿no? Nos hemos amado tanto, sería tan triste dejarnos, ¿no? Entonces, como que yo empezaba a encontrar, sin quererlo y sin todavía tener todo este bagaje, pues empezaba a encontrar esa profundidad y me encantaba porque además mi maestro de la primaria fue el que me empezó a enseñar a cantar, el maestro Pedro Heredia Fernández. Entonces él nos enseñaba cada fin de ciclo, mientras él estuvo, a preparar programas al estilo los 40s, justamente a cantar cosas de Jorge del Moral, de Lorenzo Barcelata, lo que cantaba Hugo Avendaño, lo que cantaban los tríos. El programa que se presentaba se llamaba Te Acuerdas y se dividía en dos, la parte musical que presentábamos todo esto y una parte de sketches donde hablaban de Lucho el de Peralvillo, el Flaco Padilla, Tintán, el Loco Valdés y todos estos personajes. Entonces nosotros empezamos con ese conocimiento y pues como yo lo oía mucho en casa, porque además los sábados era de escuchar a veces las películas de Pedro Infante, ¿no? Entonces escucho toda esta música de estos grupos y lo que le agradezco haberlo escuchado es que me enseñó a ser tolerante. Nos contabas que los helados sí te gustan. Sí me gustan y además no me hacen daño. Perfecto, eso es lo mejor. Oye, pues casi estamos finalizando, pero sí, no queremos irnos sin que nos digas lo importante que es la red de apoyo, lo importante que es para los jóvenes que tienen alguna discapacidad quizá, que nos des algún consejo, pues enfrentar pues ciertas cosas que suceden en la sociedad. Gracias. Decías algo muy importante, las redes de apoyo son francamente necesarias y el nombre lo dice, ¿no? Son un gran soporte para ayudarte a salir adelante. Creo sin duda alguna que siempre como seres humanos con discapacidad no vamos a tener entornos muy distintos. Indudablemente yo, hablando desde mi experiencia, la familia y los amigos han sido un apoyo muy importante. Hay quienes a lo mejor la familia por razones
diversas, no están con ellos, pero algo que nos va a ayudar es siempre la curiosidad, ¿no? Tantear y perder el miedo a algo a lo que no estamos acostumbrados, perder el miedo al no. El no ya lo tenemos ganado. Finalmente el anhelo va a ser que lo que busquemos sea un sí, pero si nos dicen que no, entonces hay que ver de qué otra manera conseguimos un sí, cuáles son las puertas que se abren para decir un sí. Entonces